Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Doctor, buenas noches. Sí, se le escucha muy bien. Listo, muchas gracias, Darwin. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera tutoría que corresponde a la segunda semana de estudios dentro de el taller de Derecho Procesal de la materia de Practicum 4.2, materia que les sirve a ustedes como preparación para el día en que ustedes rindan su examen complexivo para la obtención de su título profesional. Entonces, apreciados estudiantes, ante la importancia y la magnitud de esta materia, yo primeramente les quiero felicitar por el momento de su carrera profesional en el que están. Yo sé que les ha costado muchísimo esfuerzo a todos y a cada uno de ustedes el verse el día de hoy eh, en en este último ciclo de estudios. Entonces, por eso quiero darle valor al logro que ustedes han cumplido por encontrarse en este momento aquí y de la misma forma invitarles a que cumplan con este último gran esfuerzo para que posteriormente el día que tengan que rendir su examen complexivo lo hagan de la mejor manera y salgan victoriosos, ¿sí? Eh, Apreciados estudiantes, mi nombre es Julián Alberto Burneo Sánchez. Yo soy magíster en Derecho Procesal por la Universidad Técnica Particular de Loja. De la misma forma, soy abogado eh, por la Universidad Técnica Particular de Loja y en mi carrera profesional me dedico al libre ejercicio de la profesión. Es por eso que estoy seguro que soy la persona indicada para que les acompañe durante el presente ciclo y de mí puedan obtener los conocimientos necesarios para eh, afrontar de la manera más correcta el examen complexivo que se les avecina. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la tutoría que teníamos planificada para el día de hoy. Si es que pueden, apreciados estudiantes, les invito a que enciendan sus cámaras para poder tener esta tutoría de una manera más interactiva, tomando en cuenta que vamos a prepararnos para la dinámica que ustedes van a tener que seguir el día de su examen complexivo. Listo, perfecto. Entonces, apreciados estudiantes, yo les quiero indicar, les quiero explicar que todo lo que analicemos durante el presente taller son los temas de los cuales ustedes van a ser evaluados en su examen complexivo. Es por esto que les invito a que tomen nota de todos los temas que estudiemos con la finalidad de que cuando ustedes le dediquen las horas correspondientes al estudio del taller, tengan como texto de apoyo sus apuntes como les digo, de las tutorías, y con esto va a ser más que suficiente material o información con la finalidad de que puedan rendir de la mejor manera, ¿sí? Los profesores quienes les evalúen a ustedes el día de su examen complexivo, les evaluarán sobre los temas
que la universidad ha dispuesto para el efecto y son los mismos temas de los cuales ahora nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. El artículo 1 del Código Orgánico General de Procesos establece cuál es el ámbito de aplicación del COGEP. Sí, recuerden bien esto porque, como les digo, se les va a evaluar de esto. ¿Cuál es el campo de aplicación del COGEP? Entonces, el artículo 1 establece que el Código Orgánico General de Procesos regula la actividad procesal en todas las materias, excepto a la constitucional, electoral, extinción de dominio y materia penal. ¿Sí? Entonces, son estas ramas del derecho de las cuales el Código Orgánico General de Procesos no regula el procedimiento. Recordemos, materia constitucional, electoral, penal y extinción de dominio. Son 4 para que las tengan claras. Y para que en su conocimiento esté de una forma más amplia el por qué el Código Orgánico General de Procesos no establece el procedimiento en materia constitucional, electoral, de extinción de dominio y penal, deben tener ustedes claro que para regular un procedimiento en materia constitucional existe la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En cuanto a el procedimiento en materia electoral, este está regulado dentro del Código de la Democracia. Extinción de dominio y materia penal, el procedimiento está regulado en el Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos claro cuál es el campo de aplicación del COGEP, vamos a seguir con el tema inherente a los principios generales del proceso. Escúchenme, por favor, y préstenle suma atención a esto, porque de esto es lo que ustedes van a ser evaluados principalmente. Los principios procesales son tan importantes dentro de la actividad procesal porque estos son las normas mínimas y las normas más básicas sobre las cuales se van a fundar las normas procedimentales desarrolladas en el Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, tenemos que un principio procesal son las normas más básicas, como les decía, o son las bases sobre las cuales se va a fundar la actividad procesal y sobre las cuales las demás normas desarrolladas en el COGEP van a tener concordancia. Recuerden esto, ninguna norma comprendida dentro del Código Orgánico General de Procesos puede irse en contra de los principios procesales que están establecidos en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y el mismo COGEP. Ahora, para que nosotros podamos entender cuál es la importancia del Código Orgánico, perdón, la importancia de los principios procesales que regulan la actividad procesal del COGEP, nos vamos a tener que remitir primeramente al artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. Establece también que no se sacrificará la justicia por la mera omisión de formalidades.
Estos principios, apreciados estudiantes, que les acabo de enumerar, los vamos a analizar en la diapositiva posterior, ¿sí? Pero nada más quería indicarles la importancia de los principios procesales, por cuanto la Constitución de la República del Ecuador los comprende como las normas principales para la realización de la actividad procesal. De la misma manera, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 29, inciso final, y artículos 130 establecen lo siguiente. Artículo 29. Interpretación de normas procesales. Al interpretar la ley, la jueza o juez deberá tener en cuenta el objetivo de los procedimientos, que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. Una ley sustantiva, por ejemplo, tenemos el Código Civil, ¿no es cierto? Y la ley adjetiva es el Código Orgánico General de Procesos. Establece este artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial que cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas, con los principios constitucionales y generales del derecho procesal. ¿Sí? Entonces, una vez más, vemos que el Código Orgánico de la Función Judicial les dispone a los jueces que cuando exista contraposición de normas o exista algún vacío legal dentro del procedimiento, se apliquen los principios procesales. Asimismo, el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las facultades jurisdiccionales de las juezas y de los jueces es la facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Y estas, por lo tanto, deben, y en el segundo inciso, velar por una eficiente aplicación de los principios procesales. Nuevamente, ponemos en evidencia la importancia del estudio de los principios procesales para poder posteriormente continuar con el análisis de las demás normas procedimentales establecidas en el Código Orgánico General de Procesos. Ahora, el artículo 2 del Código Orgánico General de Procesos establece cuáles son los principios rectores del procedimiento. Y asimismo establece que en todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los principios procesales que desarrolla el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Entonces, apreciados estudiantes, una vez que ya hemos evidenciado la importancia de los principios generales del proceso, nos corresponde el estudio de cada uno de los principios que regulan la actividad procesal dentro del COGEP. Y tenemos los siguientes. Tenemos el principio de oralidad, principio de dispositivo, de inmediación, de concentración,
principio de celeridad, principio de eficacia, principio de economía procesal, principio de transparencia y publicidad, principio de gratuidad, principio de contradicción, principio de simplificación y uniformidad. ¿Sí? Entonces, ahora nos corresponde desarrollar cada uno de ellos. Por favor, si alguno de ustedes, apreciados estudiantes, desea de forma voluntaria indicarnos a la clase qué se les viene a la cabeza cuando escuchan principio de oralidad o qué creen que es el principio de oralidad. Bueno, doctor, buenas noches. Jaime, buenas Según noches. desde, Dígame, por sí, favor. según desde mi, sí, buenas noches. Según desde mi punto de vista, principio de oralidad es que nosotros en todos los procesos judiciales debemos, o sea, participar de forma oral ante el juez. Sí, ¿no es cierto? Es correcto. Este principio de oralidad, en otras palabras, nos establece y nos dispone que la mayor cantidad de actos procesales se deben realizar de manera oral con inmediación del juzgador, ¿no es cierto? De manera directa ante el juzgador, a excepción de los actos que la ley establece que debe reducírselos a escrito, como por ejemplo la presentación de una demanda, ¿sí? Pero la mayor cantidad de actos, según este principio, deben realizarse de manera oral. Ahora, una vez que tenemos entendido lo que es el principio de oralidad, nos corresponde el análisis del principio dispositivo, principio de inmediación y principio de concentración. Como les digo, apreciados estudiantes, y les repito, préstenle especial atención a estos principios porque de estos temas son sobre los que van a ser evaluados y estoy seguro que a todos les van a preguntar de este tema en su examen complexivo. Principio dispositivo. ¿Alguien conoce a qué se refiere este principio? ¿Desea intervenir? Yo, profe. Dígame, Alan, por favor. Sí, el principio dispositivo es disponer del proceso, es decir, las partes disponen de cómo quieren llevar el proceso, la parte actora dispone cuándo demanda, la parte demandada si quiere llenarse la demanda o si contesta o si transa, es decir, que las partes dispongan del proceso. Mire, en otras palabras, lo que hace referencia al principio dispositivo es que a las partes procesales les corresponde el impulso del proceso, ¿no es cierto? El juzgador de oficio, a excepción de ciertas circunstancias especiales, no puede disponer la práctica de pruebas, no puede convocar a una audiencia, no puede, como les digo, no puede emitir una sentencia, etcétera, sino que les corresponde a las partes procesales solicitarle al juzgador, ¿sí? Que disponga la realización de ciertos actos o que cumpla con ciertos actos. Ustedes, bueno, los que estén en práctica de derecho, seguramente les ha tocado circunstancias en que los juzgadores se niegan o no realizan ciertas actuaciones
Y en otras palabras les podría decir que los juzgadores están como que esperando a que las partes impulsen el proceso. Y como les explico, en realidad los juzgadores no están obligados a realizar impulsos procesales, sino que este le corresponde a las partes procesales, pero los juzgadores sí están obligados, de acuerdo a la ley, a atender estas solicitudes realizadas por las partes procesales de manera eficaz, de manera oportuna, para evitar la dilación o evitar dilaciones injustificadas dentro de las causas. Esto en cuanto al principio dispositivo. Principio de inmediación. ¿Algún compañero que sepa a qué hace referencia este principio? Buenas noches. Mildred, buenas noches. Dígame, por favor. Bueno, el principio de celeridad es el que se aplica mediante los órganos jurisdiccionales. A ver, no nos adelantemos, por favor. A ver, ¿cuál me dice? Principio de inmediación. Ya. El principio de inmediación es que debe de aplicarse de manera, como su palabra lo dice, rápida, para que las diligencias puedan evacuarse de manera eficaz. No, esa no es la respuesta. Doctor, muy buenas noches. Contestando A a ver, su pregunta, el principio de Nubia, dígame, inmediación. por favor. Sí, doctor, sí me escucha. Sí. Responda, por favor. El principio de inmediación indica que toda audiencia debe estar presente el juez. Sí, ¿no es cierto? Sí, El principio de inmediación hace referencia a que para la celebración de las audiencias, estas deberán realizarse en todos sus momentos, desde que se instala hasta que se dan por terminado, en la presencia del juzgador. Inmediación, la palabra inmediación hace referencia a encontrarse de manera inmediata frente a quien goza de jurisdicción y competencia para conocer una causa. ¿Sí? Inmediación es esta cercanía de las que gozan las partes procesales con el juzgador dentro de una audiencia, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que hace referencia el principio de inmediación. Muchas gracias, Nubia. ¿Y principio de concentración? ¿Alguien conoce a qué hace referencia este principio? Yo, profe, ¿puedo contestar? Por favor, Alan. Claro, el principio de concentración es, como su nombre lo dice, concentrar en una sola diligencia o una sola etapa procesal la mayor cantidad de actos procesales que se podrían hacer por separado. Por ejemplo, en la audiencia anunciamos la prueba, la producimos, se realizan los alegatos y el juez al final emite su decisión. Correctísimo. Lo que usted acaba de decir es lo justo con relación al concepto de lo que es el principio de concentración. Y este hace referencia a que en una misma diligencia judicial se concentre la mayor cantidad de actuaciones procesales. Y como lo decía el compañero Alan, en una misma audiencia hacemos alegatos iniciales, anunciamos, a la prueba la practicamos, hacemos alegatos de clausura, etcétera, ¿sí? En una misma diligencia, concentrar la mayor cantidad de actos procesales posibles. Este principio de concentración viene ligado a otros principios como el principio de eficacia, de eficiencia, de economía procesal, etcétera, ¿sí? Pero a esto nos hace referencia este principio. Ahora sí, con relación al principio de celeridad, la compañera que quería intervenir
y darnos la explicación. Bueno, tal vez alguien más que quiera intervenir. Bueno, tenemos que la Sí, celeridad, sí, no, ya le habla un poco de la celeridad. No sé si esté bien de la forma de cómo fomenta la inmediación, la transparencia, la eficiencia, la economía procesal, la celeridad, la igualdad ante la ley y la imparcialidad. Así en sí, la palabra celeridad es como darle agilidad rápido al trámite para que no permanezca ahí como archivado en cuestión de tiempo. ya, correcto. Mire, el principio de celeridad nos hace referencia a la velocidad y a la prontitud con la que se actúa en el desarrollo del procedimiento. Sí, este es inherente y está directamente ligado con la potestad de administrar justicia. Entonces, en otras palabras, perdón, el principio de celeridad hace referencia a que los juzgadores se encuentran obligados a despachar y atender las peticiones que realizan las partes procesales con la mayor oportunidad y rapidez posible. Este principio está ligado directamente con el principio de eficacia. ¿Y qué entendemos como eficacia? Para esto nos tenemos que dirigir a revisar lo que dice la Real Academia de la Lengua Española con relación a la palabra eficacia y nos dice que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, de aquí la importancia del principio de eficacia, porque si bien la norma nos indica que se debe actuar con celeridad, o sea, de forma inmediata, de forma rápida, este principio de eficacia viene a un poco a limitar los alcances del principio de celeridad, porque establece que no solo que no basta o que no es suficiente el atender de manera oportuna las peticiones de las partes, sino que también se lo debe hacer en una manera en que de hacerlo en una manera en que las decisiones judiciales logren el efecto que se desea o se espera de acuerdo a lo que la ley establece. Sí, entonces creo que he sido claro con este tema, pero si alguien tiene alguna duda, por favor hágamela saber. Bueno, entonces Sí, sí, quedó aparentemente claro. Este principio ya. de celeridad es bastante importante porque en la vida real los trámites no caminan. En la administración pública mismo es un poco ineficaz, sería la atención. Y alguien había escuchado a un vecino de esto, de la palabra celeridad, que inclusive les ponen en jaque a las autoridades, a los jueces, cuando no hacen el trámite correspondiente. Viene un abogado y le dice, ponga un escrito y ponga esta palabrita celeridad. Y eso ya la otra vez escuchaba un vecino que está en un juicio por años de herencias y otro abogado le dijo, póngale eso, y entonces les puso en jaque a esas autoridades. Eso es muy importante, que esta palabrita tiene tanto impacto y que si lo ejecutamos, este principio es muy bueno. Nosotros también conocerlo y hacer de ser abogados también eficientes.
Gracias, Elisa. Sí, en realidad, como les explicaba anteriormente, los principios procesales son tan importantes que los abogados los debemos conocer a cabalidad para que en el normal desarrollo de la cotidianidad de nuestras funciones los podamos utilizar. Y se lo puede utilizar como en el caso que la compañera nos expresa. Si hay retrasos injustificados por parte de los juzgadores, en este caso invocamos el principio de celeridad, ¿sí? Y en casos similares, cuando haya circunstancias que no se apegan al derecho, entonces nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es invocar los principios procesales para que quien eh, conoce del proceso, que es el juzgador, aplique de forma correcta las normas. Ahora, nos corresponde el análisis del principio de economía procesal. Este principio de economía procesal lo encontramos desarrollado en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que manifiesta el ahorro de energía, tiempo y dinero de los participantes en las audiencias. Este principio procura obtener el mejor resultado posible con la mínima intervención jurisdiccional y de gastos para las partes litigantes. Y con esta manera, el juez está en la obligación de no aceptar una demanda cuando ésta no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Esto como un ejemplo, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿a qué nos referimos con principio de economía procesal? A que las partes procesales y los juzgadores debemos procurar el activar el órgano jurisdiccional únicamente cuando sea estrictamente necesario, con la finalidad de no generarle gastos al Estado, ¿sí? Porque ustedes entiendan el tiempo de un juzgador, el tiempo de un secretario, el tiempo de un ayudante judicial, el tiempo de la rama judicial, eh, considera un gasto para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si lo utilizamos en la menor cantidad posible a la rama judicial, pues estaríamos generando economía, eh, economía del Estado. Y asimismo, dentro de un proceso judicial, eh, se debe procurar por este principio de economía procesal generarle el menor cantidad de gastos a las partes procesales, ¿sí? Entonces a esto hace referencia el principio de economía procesal. Otro principio muy importante que regula la actividad procesal dentro del Código Orgánico General de Procesos es el de transparencia y publicidad. Este lo encontramos en el artículo 8 del Código Orgánico General de Procesos y establece que la información de los procesos contenidos en la justicia es pública. De la misma forma, las audiencias y resoluciones judiciales y administrativas. Aquí hay una salvedad y la norma establece que solamente se admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. Sí, pero estos son salvedades, como les digo, o son circunstancias excepcionales. Fuera de esto, todos los procesos son públicos,
pueden ser revisados en cualquier momento por cualquier persona interesada en conocer del proceso, y asimismo las audiencias se realizan de manera pública, por eso se las conoce que las audiencias son públicas y contradictorias. Todas las personas que tengan algún tipo de interés con relación a un proceso pueden asistir a presenciar de manera personal, el desarrollo de las audiencias, ¿sí? Y aprovecho para recomendarles a ustedes como estudiantes de la carrera de Derecho, si algún momento se ven en el interés de hacerlo, pueden asistir a los complejos judiciales más cercanos de donde ustedes se encuentren y asistir a las audiencias que se estén ventilando en ese momento. Esto es una forma que nos sirve a nosotros como estudiantes de Derecho de aprender y de cierta forma irnos familiarizando con el desarrollo de, de esta profesión. Esto en cuanto al principio de transparencia y publicidad. Principio de gratuidad. Alguien que nos quiera hablar sobre este principio, ¿qué conocen o qué significa? Bueno, Básicamente, doctor, básicamente el principio de gratuidad es el derecho que tenemos las personas de acceder a una justicia, como se dice, gratuita. Es un sí, derecho correcto. que tenemos de acuerdo a lo que establece la Constitución. En uno de los derechos de protección está el acceso a la gratuidad de la justicia. Sí, es correcto, Darwin. Esto lo encontramos en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, los principios que acabamos de analizar. En ningún caso las personas quedarán en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. ¿A qué nos hace referencia la Constitución cuando dice que en ningún caso las personas quedarán en indefensión? Usted mismo, Darwin, ¿qué cree que a qué hace referencia la norma cuando establece esto? Todas las personas tenemos derecho a la defensa. Básicamente, ¿Y quien no puede pagar un abogado, cómo hace? exactamente por eso, ahí es el Estado quien le va a proporcionar el defensor público. ¿Ya? Es correcto, ¿sí? Entonces, no solo un proceso judicial debe ser gratuito en todas sus instancias, ¿sí? Sino que también el poder llegar a activar el órgano jurisdiccional. Porque para poder presentar una demanda se necesita el patrocinio de un abogado. Entonces, si quien se ve en la necesidad de iniciar un proceso judicial no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, pues el Estado, por medio de la Defensoría Pública, como bien lo ha dicho el compañero, le otorgará un abogado a, a, a quien, como les digo, desee iniciar un proceso judicial. Entonces a esto hace referencia el principio de gratuidad. Acceso a la justicia gratuito y todas las instancias de un proceso judicial de la misma forma son gratuitas.
Ahora, un principio muy importante, de acuerdo a lo consagrado en la Constitución y establecido en el Código Orgánico General de Procesos, es el principio de contradicción. Este principio lo podemos entender como uno de los principios que rige la actividad del sistema procesal. Este principio está muy ligado al derecho a la defensa, ya que versa que toda persona puede confrontar lo que se argumente en su contra en defensa de sus derechos e intereses, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, este principio hace referencia a que toda alegación realizada por las partes procesales deberá ser puesta en tela de duda en caso de que el legítimo contradictor lo considere necesario. ¿Sí? Entonces, si la parte contraria se cree asistida por un argumento que desmienta lo alegado por la otra parte, entonces está en su pleno derecho de hacerlo. Esto no solo con relación. Gracias. Esto, apreciados estudiantes, no solo con relación a las alegaciones que realicen las partes, sino también con relación a las pruebas que anuncien y a los recursos que éstas presenten, ¿sí? Este principio de contradicción exige que ambas partes dentro de un proceso tienen los mismos derechos de ser escuchados y de practicar las pruebas con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre en indefensión frente a la otra. Por lo tanto, este principio sugiere la igualdad de las partes procesales dentro del proceso. Estimado tutor, buenas Clever, noches. ¿quiere intervenir? Una consulta, por favor. ¿Es lo mismo contradicción que apelación? A ver, contradicción es el derecho que tenemos las personas como partes procesales de desmentir o de realizar argumentos en contra de los argumentos realizados por la otra parte, ¿sí? Pero la apelación es el derecho que tienen las partes procesales para recurrir de los fallos emitidos por los juzgadores, ¿sí? Entonces, la apelación, como le digo, es el derecho que tienen las partes procesales para oponerse a las sentencias que emitan los jueces con la finalidad de que un juzgador de instancia superior conozca del caso. ¿Contesto su pregunta con lo que le acabo de indicar en este momento? Sí, estimado docente. Listo, gracias, Clever. Y para terminar, apreciados estudiantes, tenemos el principio de simplificación y uniformidad. Para poder entender a qué hace referencia a este principio, es necesario una vez más remitirnos a lo que establece la Real Academia de la Lengua Española, que define a la simplificación como la acción o el efecto de simplificar. Y por esto entendemos que es el hacer más sencillo o más fácil alguna circunstancia. Entonces, en términos jurídicos, tenemos que el principio de simplificación tiene como propósito que el proceso se desarrolle sin tantos requisitos, ¿no es cierto? Sin tantas formalidades. Esto con la finalidad de que el mismo se realice de una manera más ágil y eficiente y con un fin especial que es el que
se cumpla con los principios procesales y de esta manera se logre la eficacia que se desea dentro de la administración de justicia. Sí, entonces, apreciados estudiantes, esto ha sido todo con relación a la tutoría que teníamos prevista para el día de hoy. Si alguien tiene preguntas, por favor, este es el momento para que las realicen. Y si es que no, pues yo les agradezco su presencia y nos encontraremos la próxima semana en el mismo horario y en el mismo link de conexión para realizar, revisar, perdón, los temas que correspondrían a la próxima semana. Entonces, como les digo, yo voy a detener la grabación. Sí, Y si yo tienen quería hacerle preguntas, una por favor. consulta, estimado.